Hola, hola, soy el psicólogo Chris Soy la psicóloga Aurora. y esto es Tu Rescate. Escape. Muy bien, pues el día de hoy quisiera iniciar con una frase de una psicoanalista de nombre Melanie Klein que dice así: los primeros años de vida del niño son de suma importancia y las influencias a las que están expuestos en este periodo pueden determinar su desarrollo futuro. Pues bienvenidos a toda nuestra gente que nos sigue, nuestro quinto episodio. Ujú. Y pues bueno, hoy queremos manejar un tema y poderles compartir un tema muy bonito que se llama la psicología en las infancias. Exactamente, ya es nuestro quinto episodio. Ujú. Les agradecemos pues mucho a nuestra comunidad, a las personas que pues nos siguen, que nos han bien recibido, y pues ya estamos aquí rápidamente. Se nos ha ido muy rápido Sí, este quinto exactamente. episodio. Entonces, pues hablarles un poquito, quizás para los que no estén familiarizados con la parte de la Ujú. psicología. A grosso modo, pues la psicología viene de la etimología psique, que es alma o mente, y logos, estudio o tratado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el psicólogo estudia y trata la mente, el comportamiento, las emociones. Eh, Sin embargo, la psicología infantil es una rama de la psicología, ¿no? De esta ciencia que estudia el desarrollo tanto Ujú. físico, cognitivo, emocional y social del comportamiento de los niños desde la infancia llegando hasta la pubertad, ¿no? Es decir, que es un periodo que como nosotros o los que trabajan la psicología infantil, trabajan la infancia en ese periodo, de los 0 a los 2 años, de 2 a 10, 11 Ujú. aproximadamente, cuando empieza a llegar la pubertad, la adolescencia. Entonces es un periodo que los psicólogos infantiles trabajan para saber identificar cómo está su desarrollo, cómo está la cuestión cognitiva, emocional, y a veces llegan a identificar si el niño está presentando un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del aprendizaje o conflictos conductuales o emocionales. Ujú, exactamente, y de hecho ahorita que tocas ese tema, pues bueno, para mí sería importante poderles compartir un poquito de las estadísticas, ¿no? A nosotros siempre nos gusta compartir Sí, también en una cuestión las estadísticas, porque obviamente pues vivimos en un mundo muy social. Y bueno, la Secretaría de Salud nos expresa que los trastornos del neurodesarrollo infante afectan entre el 5% y el 10% de la población infantil, ¿no? ajá, En donde empiezan a puntualizar ciertos trastornos que han estado como con un índice más alto. Y pues el primeritito y siempre en la primera tabla y que siempre yo he escuchado dentro de consulta es el trastorno por déficit de atención o con hiperactividad, ¿no? exacto. Entonces está el 5%, trastornos del lenguaje el 3.4%, trastornos de aprendizaje 3.2%, trastornos de ansiedad y depresión 2.4% y obviamente por los trastornos de conducta 1.8%, Sí, ¿no? exactamente, y que bueno, quizás actualmente, debido a pues tanta difusión que se le ha dado a los trastornos del neurodesarrollo, ahora lo que llamamos los neuropsicólogos llama la neurodivergencia, Ujú. pues creo que también se está mal identificando o mal diagnosticando Ujú. desde las escuelas, desde TikTok, desde ChatGPT, y ya pensamos que ciertas conductas ya son propias de este tipo de trastornos, entonces por eso es muy importante poderlo tratar con un psicólogo infantil, ¿no? Desde la parte de la evaluación que puede hacer, Ujú. ¿no? Con los Ujú. niños. Sí, desde una evaluación psicológica, Ajá, ¿no? Donde, bueno, en parte de ese trabajo, ese informe que se va haciendo, pues tratamos de profundizar, como tú decías al principio, como en todo ese desarrollo que ha tenido el pequeñito, ujú, ¿no? Principalmente, pues bueno, desde mi experiencia creo que es bien importante trabajar con los niños, creo que considero, a excepción de ciertos casos, ya a una cierta edad, a partir de los 5 años, porque sí sí, he visto que también trabajan con niños un poquito sí, menores sí, sí. y podría ser, pero creo que al final, pues ya a partir de los 5 años tenemos un poquito más de Sí, recursos en el como que pequeñito, cuando ¿no? entran a la edad escolar, Ujú. sin embargo, por ejemplo, algunos trastornos del neurodesarrollo se pueden ir identificando a partir de los 2 años, ¿no? Por Ujú. ejemplo, un autismo, el Ujú. TDA, sin embargo, tienen una mayor relevancia ya que entran, ¿no? A la edad escolar y que ya empieza a A tener socializar, a ¿no? socializar otros contextos, ya se empieza como a Ujú. identificar algunos problemas de su desarrollo. Entonces, a toda nuestra comunidad de papás, pues justamente hicimos este episodio para poderlos ayudar, informar, concientizar y siempre pues acudir con un especialista, ¿no? En este caso el psicólogo infantil, que les pueda dar como esa herramienta de saber cómo está llevando a cabo su proceso del desarrollo
para lo cual es importante que sepan que se tiene que hacer un psicodiagnóstico, ¿no? A diferencia de un diagnóstico, el psicodiagnóstico pues va a contemplar muchos aspectos Ujú. de la personalidad o del desarrollo del niño, desde los aspectos físicos, cognitivos, emocionales, conductuales. Tenemos etapas del desarrollo donde nosotros vamos identificando si el niño va alcanzando, ¿no? Según la etapa en la que esté, estos logros, estas Sí, habilidades, como ¿no? ciertos estándares, ¿no? Sí, que tampoco hay que estereotipar, Sí, o generalizarlo al 100, ¿no? o sea, caso por caso, creo que tampoco hay que ser tan estrictos, pero sí creo que es una guía que nos Ujú. permite saber si su hijo o el niño está teniendo el desarrollo pues adecuado, óptimo, ¿no? A su desarrollo también neurológico, cognitivo, Social. social, que creo que pues en cuestión como de la pandemia, pues Sí. también estamos viendo un rezago en cuestión de rendimiento escolar, porque pues se pasaron las aulas de lo presencial, ¿no? A la virtualidad y hay cosas de la virtualidad que se quedaron que pueden ser una buena herramienta, Sí, pero una buena función, una pero buena función si se sabe utilizar, ujú, ujú. ¿no? Pero que muchas veces quizás no se tiene el uso adecuado y eso puede alterar mucho el desarrollo de un niño. Sí, exactamente, ¿no? Creo que a partir de la pandemia es como un parteaguas de muchas situaciones que generaron un cambio en Sí, muchos, muchos sentidos. Y uno de ellos, pues bueno, yo hasta cierto punto, trabajando yo con los pequeñitos, llegó un punto donde les llamaba a mis niños pandemia, ¿no? Porque pues sí hubo un cambio muy radical en el sí, aprendizaje, en esta parte, la dificultad de ser niños sociales, ¿no? En especial, pues porque ya no acuden a esta parte que es muy, muy importante en su desarrollo en esa edad, ¿no? Porque se exacto. va construyendo esta personita. Entonces, imagínense encerrados, sin socializar, todo desde una pantalla, pues digo, ya hablamos hasta de, le decía ahorita a al psicólogo Cris, que pues ya también tenemos que pensar en estas nuevas infancias, ¿no? O Exacto. sea, ya no son, es otra generación que empieza a construirse desde una mirada distinta que a lo mejor nuestras infancias o Claro, infancias más atrás. claro, que ahora le llaman los nativos digitales, ¿no? Es decir, nativos digitales porque ellos nacieron, Ujú. ¿no? Ya con las tecnologías, con un internet, con los celulares, las redes sociales, los videojuegos, y que justamente pues es un ambiente que va modificando las infancias. Y entonces, muy importante acá desde tu escape, pues el psicólogo puede ser una guía y una herramienta para que ustedes sepan, pues saber hasta qué límites, Ujú. cómo regularlo, cómo proporcionar pues ciertas cuestiones como guías de la crianza, que creo que en este siglo XXI es muy complicada, pero que pues importante el psicólogo infantil, pues puede ser esa herramienta, ¿no? Sí, y fíjate que en algún momento estaba viendo yo un video donde hablaba precisamente una psicóloga que trabaja con niños también, donde ella hablaba que en la actualidad pues tenemos más herramientas, ¿no? Tenemos más información y creo que como papás tenemos pues a lo mejor mucho más formas de cómo adquirir ciertos conocimientos o prácticas y ella hablaba sobre educarnos como papás Ujú, ahora con estas nuevas generaciones, porque igual recuerdo con un pacientito que un papá decía, es que yo cuando tenía su edad, pues ujú. sí, señor, pero hace cuántos Sí, años, ¿no? exactamente. Eran otros tiempos, era otro contexto, era otra situación en la cuestión económica, política, emocional, social, y pues no podemos comparar lo que pasaba en ese tiempo a los de ahora. Y que bueno, esto va dirigido también, esto que estás diciendo, Alma, Aurora, a la cuestión de que los papás no sientan que van a ser juzgados, que se van a ser criticados, que les Ujú, vamos a decir que están haciendo malas cosas. Al ujú, contrario, es un espacio neutral, no hay prejuicios y más bien es buscar las herramientas o inclusive, por ejemplo, creo que es una oportunidad de conocimiento de sus niños, como tú lo has dicho, en cosas que quizás no han podido darse ese tiempo, pues por la cuestión económica, el trabajo, pendientes. Entonces, sí es importante los papás que nos escuchan y que nos ven, que no le teman, que no lo estigmaticen, que traer a ujú. sus hijos, inclusive a veces también es una forma de que ustedes conozcan cosas que quizás por la vida, por ciertas situaciones no han podido. Por ejemplo, niños de guardería, de maternal, y que quizás los papás se han pasado ciertos procesos, cómo fue el control de esfínteres, ¿no? Sí, La procesos marcha, importantes dentro procesos de... importantes que justamente el psicólogo infantil puede ayudar a descubrir cómo es que fue dándose esos procesos y para reconectar, ¿no? Con sus hijos. Entonces sí es muy importante y buscamos este episodio para que los papás
pues no tengan miedo, no les angustie venir, ¿no? A una evaluación Ujú, psicológica, a un ujú. tratamiento con sus niños. Es algo que les va a aportar, es una herramienta que les va a ayudar y que incluso pues les va a dar como otra perspectiva y otra posición también de las crianzas con sus hijos, ¿no? Sí, fíjate, ahorita que comentas esto, Cris, pues bueno, dentro de lo que es una evaluación Sí, psicológica infantil, pues lleva obviamente un procedimiento claro. y dentro de este procedimiento pues también lleva un tiempo para crear a lo mejor darle fin a esa evaluación y de ahí pues adelante dar una terapia de juego, ¿no? Y pues podemos ver que dentro de este procedimiento pues vemos muchas cosas desde cómo fue el embarazo, y cómo es la relación con los papás, ¿no? Como pareja, ¿no? Cómo es Ujú. la dinámica familiar, o sea, vemos todo en una cuestión médica también, obviamente no somos médicos, pero sí es importante como tomar en cuenta cómo se vivió esa situación. Entonces es tan complejo que obviamente, pues bueno, yo en mi experiencia a veces me toma de 6 a 10 Sí, sesiones, sí, sí, sí. ¿no? Porque como comentabas en algún momento, pues la primera sesión es con papás, ¿no? No es con el Exacto. pequeñito, porque obviamente, pues, ¿quién forma a este pequeñito? Pues son los papás, ¿no? Sí, que justamente también para que los papás sepan que pues hacer una evaluación psicológica infantil pues lleva su tiempo, Ujú, ¿no? Que ujú, sean pacientes, es un proceso pues de descubrir lo que ha vivido este niño, su desarrollo, los estímulos a los que ha estado sometido y que justamente pues las primeras sesiones sí es con los papás, nunca tenemos un contacto directo ujú. con el niño, posteriormente incluso hasta desde la entrevista sabremos si el niño es candidato a una evaluación o es más una situación de la dinámica y del Así es. sistema familiar, ¿no? Y a veces ni siquiera es necesaria una evaluación psicológica, pero de necesitarse, pues ya posteriormente hay evaluaciones con el niño, se aplican pruebas psicométricas, pruebas Ujú, ujú, proyectivas, y todo eso nos lleva a un informe en el cual minuciosamente vemos todos los detalles del psicodesarrollo, ¿no? Cognitivo, emocional, conductual, social, que pues requiere ujú. tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque pues es algo que va a impactar en la vida del niño, ¿no? Entonces, obviamente, pues de forma favorable, pues les pedimos, ¿no? Que sean pacientes, que no se desesperen, ¿no? Yo sé que de repente quieren traer a sus niñitos y ayúdeme con esto, a trabajarlo ya de inmediato, pero pues necesitamos darnos el tiempo, ¿no? De poder hacer esta evaluación. Fíjate que ahorita que comentas esto, me estaba acordando que sí he tenido ciertos casos de papitos que llegan muy angustiados. Me pasó esto con mi niño, porque también atiendo a papás con adolescentes. Y sí, escuchas tú la Ujú. problemática, escuchas tú, acompañas a estos papás en la angustia. Y al final, a veces, como tú dices, Ujú. no requiere una evaluación Sí, psicológica infantil, ni siquiera el trabajo en el pequeño. O sea, tú tratas de escuchar, de acompañar y vas dando como una mirada distinta a la situación que tal vez el papá, la mamá no ve y ya, o sea, ya es de, ¿a poco esto? Sí, ¿no? A veces, y dense cuenta que algo también bien importante es darnos cuenta que aquí cuando se viene a terapia de juego, se viene a hacer una evaluación psicológica infantil, tampoco es que como psicólogos clínicos les vamos a decir qué hacer, ¿no? exacto. Creo que al final con los recursos que se van generando dentro de estos resultados es como se va buscando la manera de cómo se va trabajando, ¿no? Ujú. Y en qué sí podemos construir nuevas formas de afrontamiento, nuevas herramientas, desde ese mismo contexto y desde Claro, lo que son esos papás, claro, ¿no? Y claro. no es aquí de tampoco mandarlos o, digo, porque también pasa de repente en este estigma, como decías, pues el hecho de que es que yo me va a venir a decir cómo criar, cómo educar a mis hijos, no estamos No, en esa posición, sino es un acompañamiento, es una guía, es una escucha, ¿no? Porque a veces, pues es que nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Es exacto. una construcción pues ahora sí, recuerdo mucho yo a una colega que hablaba mucho sobre ser mamá o papá tiene fecha de caducidad, Ujú. ¿no? Y sí es cierto, no es que dejes de ser mamá o papá, pero sí llega un tiempo en donde dejas de ser un padre de crianza, una madre Sí. de crianza. Pero mientras lo eres, sé ese padre y madre de crianza, ¿no? Sí, que es muy complicado porque pues tiene que ver con tu historia de vida, Ujú, tiene que ver con los recursos que tú también obtuviste de tu propia crianza y que justamente muy, muy bonito lo que dice Aurora, ayudar y darles esas herramientas también para que sepan manejar, por ejemplo, en casos de que sí se identifica un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Un trastorno del aprendizaje, acompañar a los papás, ¿no? Acompañarlos a concientizar sus angustias, sus miedos, a veces también se sienten culpables, ¿no? Se sienten con remordimiento
Y como dices, no hay una crianza perfecta, no hay papás perfectos, sino humanos, ¿no? Solo papás y Y mamás. exacto, que hay que también valorar la forma particular de cómo llevan a cabo estas crianzas y que justamente el psicólogo infantil pues da esas herramientas, ¿no? Tú también deseas mucho en tu trabajo con niños hacer equipo, Ujú, ¿no? ujú. Donde el equipo es los papás, el psicólogo y el niño, Sí, ¿no? nuestro objetivo siempre va a ser el pequeño, ¿no? Pero obviamente, pues dentro de esto tiene que haber un compromiso totalmente de papás, obviamente del psicólogo, porque pues al final siempre yo les digo, ¿no? O sea, ese pequeñito Sí. es nuestro reflejo, entonces, ¿con quién hay que trabajar más a veces? O la mayoría de las veces, pues es con los papás. Sí, es en conjunto, creo que es en conjunto y es hacer equipo y justamente pues poder también comentarles que pues está desde la terapia de juego, que es un poco el modelo Ujú, psicoanalítico, cuando el niño presenta algunos conflictos emocionales, como ansiedad por separación, terrores nocturnos, de repente quizás problema de control de impulsos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de algo más de su aprendizaje, pues ya tenemos como terapias psicoeducativas, terapia de lenguaje, cuando tenemos problemas con los niños en adquisición del lenguaje, o incluso terapias conductuales. ujú. Entonces, creo que por eso es tan importante el psicodiagnóstico, porque dependiendo de las necesidades reales, objetivas, medibles, que podemos ver en la evaluación, saber qué es lo que entonces necesita el niño, ¿no? Ujú, Y poder ujú. atender esas necesidades, porque a veces, como tú dices, lo que para los papás resulta un problema en sus hijos, cuando hacemos la evaluación o la exploración clínica, muchas veces no es un problema real porque es parte del desarrollo del niño. El niño es inquieto, el niño es Ujú. latoso y no es una hiperactividad, ¿no? O no es un TDA. Entonces sí creo que es una herramienta que puede ayudarlos como a clarificar, ¿no? Y ampliar su panorama. Sí, fíjate que de eso en un ejemplo también que les puedo compartir, recuerdo que con algún pacientito, pues de por sí los niños son muy juguetones, son muy hiperactivos, son brincan, saltan, y creo que eso es parte de la parte Sí, de la infancia, ¿no? Pero bueno, a este pequeñito se le daba mucho dulce, o sea, era demasiado dulce, y luego ya en la noche, pues el niño estaba con una actividad, y entonces los papás creían que tenía un problema precisamente sí, hiperactividad. de hiperactividad, cuando al final era una parte de su alimentación que no estaba siendo buena. Sí, o sea, y que eso, lo que decimos ahorita es para dar cuenta en lo que podemos Ujú, acompañar, en lo que podemos ayudar, porque sí es una tarea titánica, criar una ujú. personita, darle herramientas emocionales, cognitivas, de alimentación, o sea, realmente es un trabajo muy extenuante y que vean que pues, la psicología infantil puede ser una herramienta de apoyo a esas crianzas. Yo también recuerdo en su momento un niño que era referido por la escuela por algunos trastornos del desarrollo, más en la escritura, pero justamente capté que el niño se acercaba mucho a la página, como que le costaba leer Mm, y le hacían falta lentes, ¿no? Quizás a veces hoy estamos siendo muy simplistas, ajá, pero hay veces que sí, así pasa, que sí, sí. como padres pues no da la vida, no permitimos o nuestra visión de túnel no nos da como para ver las necesidades del niño y que se puedan se puedan apoyar del psicólogo, ¿no? Infantil para este tipo de herramientas, ¿no? Yo les dije, oye, ¿saben qué? Pues lo van a llevar, necesita lentes y efectivamente, ¿no? Y el niño pues le daba pena, ¿no? Porque pues ya lentes y un poco la burla que y entonces iba a poder tener en el aula. También lo acompañamos, trabajamos ese aspecto, entonces desde eso Ujú, hasta tal vez también trabajar niños con ujú, autismo, ¿no? Que ujú. también es una labor complicada, delicada y que el psicólogo debe tener mucha especialidad en ese acompañamiento, ¿no? Es que fíjate que anteriormente, Cris, creo que las maternidades y paternidades eran muy distintas, como Sí, que no sé si no había esa necesidad por los tiempos, pero creo que actualmente uno no tendría por qué vivir esas maternidades o paternidades solo. Y sí, fíjate que nos damos cuenta que efectivamente. actualmente ya vemos, bueno, un poquito más mamás solteras, ¿no? Como estas maternidades, en especial maternidades que están solas. Y antes se manejaba más como, a lo mejor se va a escuchar raro, pero en tribu, ¿no? La abuelita, la hermana, la vecina, la prima, y ya era así como yo te ayudo, no te preocupes, y ahora ya no, ya son maternidades y hasta cierto punto paternidades ya muy solas. Y no tenemos por qué pasar esa parte, vivirlo solas, ¿no? Creo que también no siempre se puede solo.
creo que es importante de repente también buscar el apoyo, la compañía, la comprensión y buscar más herramientas, ¿no? Sí, para hacer como este tipo de comunidad. Y como dices, son muchos factores que influyen en el desarrollo de un Ujú, niño ujú. que actualmente pues están afectando o que se manifiestan de repente en un trastorno de conductual, en un trastorno emocional, en una alteración cognitiva y pues siempre poder darle lugar al aspecto emocional es muy importante. También a veces que sus papás exploren sus propias infancias, sus propias heridas, ¿no? Y que puedan sanarlas también, creo que pueden incluso sanarlas también por medio de darse cuenta de sus Ujú, crianzas. Y creo que es un aspecto que tratamos de sumar, ¿no? No de restar, y que pues de hecho por eso queríamos hacer como este episodio, para concientizar a los papás que nos siguen, que nos ven. Admiramos profundamente su labor de todos los ujú, días. No es fácil, no es fácil tener todas las herramientas, todos los recursos, pero como dice Aurora, no están solos. ujú, ujú. Hay una gran comunidad que puede ayudarles a tener otra perspectiva, a tener otras herramientas, a modificar cosas que a veces pues no traemos, ¿no? De malos patrones familiares, de educación, de convivencia. Entonces sí, pues apoyarse, ¿no? De lo que el psicólogo infantil puede ayudarles. Ujú, exactamente, y creo que, bueno, igual como todos los temas que, bueno, les hemos compartido en este espacio, en Escape, pues bueno, podríamos pasarnos aquí todo el Exacto, tiempo de ¿no? Pero bueno, al final queríamos como compartirles en una forma general como los puntos muy importantes de por qué es importante de repente la evaluación sí, psicológica infantil y también pues la psicología de las infancias, ¿no? exacto. Entonces, pues bueno, para finalizar este episodio, nuestro episodio 5, pues me gustaría compartirles una frase muy Ujú. bonita que precisamente también es de Melanie Klein. Y bueno, dice, el juego es la puerta al mundo interno del niño, ¿no? Entonces, démosle esa apertura al juego de nuestros pequeños. Efectivamente, ¿no? Pues eso es todo en este capítulo. Yo soy el psicólogo Chris Y yo la psicóloga Aurora. y esto fue Tu Escape. Escape.